Sí. El incidente del sábado en la frontera, con tiroteo, con heridos. Lo cierto es que el Ministerio de Defensa, por lo que hemos visto, ha hecho lo correcto. Los hechos sucedieron del lado dominicano de la frontera, de manera que el reclamo del gobierno de Haití está absolutamente fuera de lugar y fuera de razón. Que dice que los militares dominicanos incursionaron en su territorio. Fue de este lado. Eran 3 patanas que vinieron a buscar cemento y no por los pasos regulares controlados, sino por otro lado de la frontera. Era un contrabando que iban a meter a Haití, pero un contrabando perjudica a las dos partes, obviamente. Entonces, fueron militares, les pidieron a los choferes haitianos, eran 3 camiones, ¿verdad?, que le mostraran los documentos de compra. Perdón, no los tenían, entonces le impidieron pasar. Trataron de hacerlo a la fuerza, los prendieron y trataron de irse y le tiraron, que era lo que tenían que hacer. Hubiera sido ideal que no saliera nadie herido, pero lo que pasa es que le dispararon también a los soldados dominicanos. Entonces, se hizo lo que había que hacer. Eso también indica que hay una buena vigilancia en la frontera. Sí. ¿Verdad? Porque antes eso era... Que es lo así había sido lo normal. Como Pedro por su casa. Sí. Y es importante, primero, que se actuara de la manera que se actuó en la frontera con estos camiones, porque es como tú señalas, es el compromiso, es lo que le corresponde a las autoridades. Y segundo, porque sí llamó poderosamente la atención que el presidente de Haití, Jovenel Moïse, emitiera unas declaraciones a través de Twitter, de las redes sociales, sí, donde él decía, según la palabra del presidente de Haití, deploro los incidentes de la frontera en Belader después de una violación territorial, dijo el presidente de Haití, durante la cual los compatriotas o varios compatriotas resultaron heridos. Las autoridades tienen instrucción de tomar las medidas apropiadas para respetar y hacer respetar la integridad territorial de la República de Haití. Es decir, esas declaraciones no las dio cualquier funcionario. No, el presidente. Fue directamente el presidente lo que hizo y tornó más grave aún esta situación. Y ojalá lo segundo apropiado por parte del comportamiento, de la conducta de las autoridades dominicanas, fue esa rueda de prensa que hicieron ayer el ministro Rubén Darío Paulino Sen, que es ministro de Defensa, y el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, aclarando la situación de que efectivamente el incidente que se dio de este lado de la frontera, se dio en la República Dominicana y que no hubo ninguna violación del territorio haitiano. Se habló de que ayer se hacían intentos desde la Embajada de la República Dominicana en Haití para dialogar con las autoridades de Relaciones Exteriores de Haití para aclarar la situación, y se habló de que hubo algunas reuniones en la frontera entre autoridades dominicanas y autoridades haitianas. Lo que uno espera es que esto quede ahí, de que no se genere una mayor e innecesaria tensión en la frontera, cuando lo que han hecho las autoridades dominicanas es cumplir con el deber, cumplir con su rol de que este tipo de práctica que se da en la frontera, donde no solo hay tráfico de personas, sino que hay mucho contrabando de lado y lado y de parte y parte, ¿no? Esperamos que las autoridades de ambos países sean suficientemente responsables y que no traten de aprovechar esto para ganar cada uno puntos a su favor frente a sus poblaciones. Hábito muy dañino para relaciones entre dos países que viven uno al lado del otro como vecinos desde hace tanto tiempo
y que deberán seguir viviendo cada uno en su sitio, de manera que lo mejor es buscar la manera de que haya una buena vecindad. No, y sobre Fíjense, todo que hay grupos promotores de odio que sí, se sí, aprovechan claro, de esa allá y situación, aquí. allá y aquí. Sí, sí. Y lo que Y además, procuran es que haya enfrentamientos. tú sabes que los gobiernos, sobre todo los malos y bueno, a menudo los dictatoriales, tienen un principio. Entienden que una amenaza externa siempre produce unidad interna. Ajá. Y la política es crear incidentes internacionales cuando se está flojo de apoyo internamente. Sí, sí. Porque así, entonces, por ejemplo, Fujimori hizo una guerrita con Ecuador, cuando se tambaleaban los apoyos internamente en Perú. Los golpistas argentinos, mientras más se cuestionaban sus crímenes, entonces lanzaron una guerra contra el Reino Unido para recuperar las Malvinas. Sí. ¿Qué es lo que produce eso? Todo eso se manipula ¿cómo? ¿Y para qué? Para acallar las voces internas de oposición y para crear en el pueblo apoyo hacia un gobierno. Entonces, los militares golpistas argentinos lanzan una guerra para recuperar las Malvinas, sabiendo que no van a recuperar ni una pulgada, ajá, ¿verdad? Mandan a la muerte a unos cuantos soldados, y mientras todo eso ocurre, el que haga una sola crítica a las violaciones de los derechos humanos que cometían constantemente estos generales, entonces era declarado traidor a la patria y encarcelado o muerto. Ese es el modus operandi de las dictaduras. Entonces, ojalá que ninguno de los dos países, ninguno de los dos gobiernos, mejor dicho, trate de sacar una rentabilidad política de esto, porque eso va en contra de los dos países. Hay que recordar, para que nos pongamos en contexto, que el presidente Juvenal Moïse de Haití es del mismo grupo de Martelly. Gobierno de Martelly que estuvo estrechamente ligado al anterior gobierno del PLD. Estrechamente ligado. Gobierno de Martelly que mientras prohibía constantemente, sin ningún motivo, la entrada de productos dominicanos a Haití, entonces hacía grandes negocios con personeros del gobierno dominicano. Grandes negocios, cosa que nunca fue denunciada por lo que se hacen pasar por nacionalistas. Nunca fue denunciado eso. Los negocios del senador en Haití. Como nunca dijeron que durante todo el mandato de Martelly, ese señor antidominicano se estuvo moviendo en un helicóptero dominicano, con piloto dominicano, pagado por el senador de los grandes negocios en Haití, el senador del no al lugar. Eso tampoco lo denunciaron nunca. Cosa rara, porque viven diciendo que hay una conspiración. Pero tú sabes, el buen material para hablar de eso que era que un gobierno que estaba impidiendo la entrada de productos dominicanos en Haití, entonces en negocios con personeros del gobierno dominicano. Así. Si lo hace cualquier otro dominicano, esa es la traición. Sí, traidores, sí. Mírenlo ahí. Sí, no, Juvenal Moïse, el actual presidente de Haití, es del mismo grupo de Martelly, habituado a tratar de sacar rentabilidad política del antidominicanismo con medidas injustas, injustificadas, abusivas. De manera que eso es lo que hay. Hasta ahora el comportamiento de las autoridades dominicanas ha sido correcto. En la rueda de prensa de ayer de los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores no hubo exabruptos, no hubo como esa del presidente de Haití. Dijeron lo que tenían que decir. Se circunscribieron, Paulino Sen y Vargas Maldonado, se circunscribieron a los hechos, a referir los hechos.
y a señalar de una manera clara, los hechos ocurrieron en territorio dominicano. Sí. De manera que, bueno, y está reforzada la frontera, como es lógico también. Sí. Como tiene que ser, está reforzada la frontera, se están haciendo esfuerzos de diálogo con las autoridades haitianas para aclarar esta situación. Hay que impedir que haya algún tipo de tensión o de confrontación y bueno, hay que cumplir con lo que establecen las legislaciones que supone al mismo tiempo impedir esas prácticas de contrabando.